Me da mucho gusto saludar al doctor Adrián Paenza, que está en línea y que viajó especialmente desde los Estados Unidos para participar de esta convocatoria de los científicos, recibiendo a uno de los candidatos a presidente, aquel que está prometiendo formalmente un retorno de los científicos al lugar donde estaban, que ocupaban hasta el año 2015. Querido Adrián, muy buenos días. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? ¿Qué decís? Sí, muy bien. La verdad que fue una experiencia muy particular, muy impactante. Lo primero que me pasó, pensé que la charla se hizo en el aula magna del pabellón 2 de la ciudad universitaria, que tiene capacidad para 750 personas sentadas, y que, de acuerdo con lo que me contaba Alberto Kornblit, había por lo menos 400 personas paradas, y como no había lugar, hubo que abrir 2 aulas más, y con cañones especiales se fue transmitiendo en vivo lo que estaba sucediendo. Pero yo estoy acostumbrado a ver ese aula llena, por múltiples razones, no solamente por las clases que estuve dando ahí durante muchísimos años, décadas, sino también porque cada vez que se hace una asamblea, la vida propia de una sociedad en el ámbito universitario tiene justamente eso. Hay mucha ebullición, mucha vibración, depende de las circunstancias, naturalmente, pero la Argentina nos ha dado lugar en tantos años a que los acontecimientos de la sociedad tengan una manera de retumbar dentro del claustro universitario. Pero cuando yo finalmente logré entrar subir al estrado y caminar un poquito, estaba con Graciela Morgade, la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, que estaba también en el panel adelante, y lo primero que se me ocurrió decirle a Alberto Fernández cuando lo convoqué a que pasara, es si no estaba impresionado, si no estaba sorprendido. Y quiero explicar un instante nada más por qué esto. Porque en general en los actos políticos, muchas veces hay un montón de gente que llega, pero está atraída por otros. O sea, no sé si es porque necesariamente hay un compromiso, o porque está el famoso choripán, o porque hay alguna cosa, que hay una agenda que tiene otro grupo de personas que necesita de otro grupo para poder hacer número. En este caso, ayer, los que estábamos allí, olvidémonos de los 4, 5, 10 que estábamos en el escenario, éramos más después, pero estaban todos autoconvocados. No había una organización que tomó una determinación de decir hay que juntarse en el aula magna del pabellón 2 a las 3:30 de la tarde. No, fueron grupos de personas que individualmente se comunicaron y decidieron ir. Y ese clima es lo que yo percibí como algo diferente y por eso le pregunté a él eso. Y yo sé que esto fue lo que pasó porque a lo largo de la tarde, después que Alberto Fernández se fue y que tuvo que ir a otras reuniones y a otros discursos y a otras convocatorias, después a la noche dejó grabado en el celular de un amigo, le dejó grabado que justamente había estado muy impactado por eso. Y esto es, ojalá que la percepción que yo tengo, ojalá que esto se corresponda después con la realidad. Esa es sobre todo la necesidad de la esperanza. Más allá de la cantidad de pálidas que vive la Argentina por una cantidad de situaciones tremendas en las que nos ha llevado este grupo de personas, pero ya como ya está, ya eso no lo podemos quitar, son 3 años y medio de calvario, lo que hay que hacer es sacarlos de encima. Y para hacerlo hay que hacerlo con esperanza, mostrando que hay posibilidades y que hay gente que está pensando, y bueno, y Alberto Fernández es en este momento el vehículo y la esperanza mayor. Así que si puedo empezar conversando contigo, es diciéndote todo esto que me sale como un borbotón, que sos la primera persona con la que hablo, ¿no? Sí, a mí me conmovió muchísimo que hicieses, dadas tus actividades, todas las conferencias, todo lo que es el mundo de Estados Unidos en la actualidad para vos, el mundo en general, no solo los Estados Unidos, que pudieras hacerte este viajecito de martes a jueves, de menos de 48 horas, para poder acompañar esta movida de los científicos, para estar cerca de gente tan valiosa, tan importante internacionalmente, como Alberto Kornblit y todos los científicos que en estos momentos no están luchando para ellos mismos, y mucho menos vos todavía, Adrián, que sos una persona con su vida ya resuelta en todos los aspectos, sino que están pensando en el estudiante que ustedes mismos fueron, en el becario que alguna vez trataron, al que alguna vez le enseñaron, en esas aulas
donde efectivamente has dado clases para cientos de personas todos los días de tu vida, y que todo esto te movilizara, te sacara en lo que implica un ida y vuelta, no de un rato a un lugar de la Argentina, sino internacionalmente. A mí me pareció que era demostrativo de cómo también se vive, aún estando fuera del país, cada uno de estos episodios que tanto dolor nos están procurando, como vos decías, hasta que se pueda sacar de encima esta opresión que se siente en tantos sentidos. Pero los científicos han sido, empezando por vos y por la gente que he nombrado, una especie de bandera de entender de qué se habla cuando se habla de neoliberalismo a ultranza, como el que en estos momentos tenemos en la Argentina, Adrián. No, es que no te quepa ninguna duda que es así. La visibilidad que tiene el grupo de científicos, porque la sociedad, después de lo que sucedió durante los dos periodos de Cristina y el principio del primer periodo de Néstor, creo que ha comprendido que, a pesar de todo lo que se los ha ninguneado, la necesidad de generar, digamos, la ciencia para poder ser independiente, para tener soberanía, para no tener que ir a comprar vacunas afuera. ¿Vos te acordás cuando estuvimos en el Canal 7 inaugurando el momento cuando se lanzó el satélite geoestacionario? Debe haber sido vos estuviste y fuiste testigo de múltiples acontecimientos en la historia, ya no solamente del país tuyo de origen, sino de la Argentina, a la que vivís como propia. Y yo me acuerdo la emoción que teníamos dentro del estudio, porque en ese momento comprendimos lo que significaba que la Argentina se sumara al concierto internacional de 8 países que tenían la posibilidad de hacerlo, de lanzar ese satélite. Ese fue un episodio central, casi fundacional. Y eso es lo que nos quitaron también, como la robótica, como la aviónica, como la cantidad, la posibilidad de producir nosotros. Sí. A tal punto ocurrió eso, que no sé si en la velocidad de las informaciones que recibís, una de las últimas es que la Argentina alquiló un satélite, un viejo satélite en desuso, por $7 millones para mantener una de esas órbitas que habían motivado, en vez de un alquiler de un satélite vetusto, la construcción de los ARSAT, con todo lo que esto significó para los científicos argentinos y para el propio país. Y bueno, ahí tenés eso. Mira, quisiera contar una cosa más allá de lo que se vio públicamente. Yo me encontré con Alberto Fernández antes del acto, 15 minutos antes. Él me propuso que nos encontráramos en su camioneta, que lo estaba transportando hasta el lugar, y en el momento que íbamos andando, yo le comenté algunas cosas respecto. Él me preguntó, no habló, me hizo preguntas, pero esencialmente yo le pregunté si él iba a ser capaz de poder anunciar en ese momento algo que simbólicamente tiene una importancia muy fuerte, que es la regeneración, la recuperación como ministerio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y él me dijo, por supuesto. Y yo le dije, bueno, eso va a ser un punto clave, porque también nosotros necesitamos del simbolismo, la esperanza, la promesa, la preocupación y sobre todo evitar el miedo. Acá cada persona, porque hubo un grupo de personas que firmaron una solicitada en favor de Cambiemos, son 150 personas, y está muy bien que eso haya pasado, está muy bien porque este es el juego democrático. Ellos firman y seguramente tendrán las razones para hacerlo. Como consecuencia de eso, se produjo un aluvión. Ayer se le presentó, Graciela Morgade, la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, le presentó algo que está en gerundio, porque está pasando, hay gente que sigue firmando, arriba de 8.700 firmas. Esto también es una manera de decir, está muy bien que haya 150 que firmen, y también está muy bien que nosotros seamos 8.700 o los que fueren, en donde había el 15% de la planta activa del CONICET, de investigadores activos que estaban firmando. Entonces, estas son las reglas del juego democrático. Discutámoslo, en este caso, cuando se trata de la ciencia, qué lugar queremos que tenga la Argentina, y yo creo que los dos modelos están claros, y cada vez, bueno, no creo
creo que haga falta que un episodio como el de ayer, pero esencialmente lo que sucedió fue eso. Y él me dijo, pero por supuesto que lo voy a hacer. En algún momento, y lo hizo, y eso fue recibido como correspondía, con una ovación, porque eso es lo que está simbólicamente indicando dónde van a estar las diferencias. Adrián, empezando por lo que es recuperar el ministerio pertinente. Vos sabés que en estos días, a veces yo te cuento las cosas como cuando charlamos por teléfono semanalmente, como si vos no supieras nada, y hay muchísimas cosas que por supuesto las sabés, pero han recuperado el ministerio de Echeverre, el de Ganadería, el de Agricultura, sí, y no el de Salud, claro, no el de Educación, claro, no el de Ciencia y Tecnología. Y esto marca también, yo no sé si eso se dan cuenta, marca lo que viene. Lo que viene es un empeoramiento de todas las situaciones, porque ni siquiera le devuelven esa jerarquía. ¿Por qué le dan otra vez la jerarquía de ministerio a Echeverre y lo ratifican como ministro? Porque entienden que va a poder hacer mejor las cosas para el campo desde un lugar que sea un ministerio y no una secretaría. Y no se lo devuelven a la salud, a la educación y a la ciencia, Adrián. Bueno, hay algo que me gustaría puntualizar, y para la gente que escucha, esto es simplemente una manera de comunicar algo para que todos pensemos. Entre el grupo de personas que estaba reunida ayer, tanto de un lado como del otro, o los que estábamos en el estrado como los que estaban sentados en el aula, hay un montón de gente, por ejemplo, la gente del grupo CITA, que es Ciencia y Técnica Argentina, pero no está reducido a eso, y yo quería, y se lo dije en el auto a él, no, esto no es un acto que se hace en exactas UBA, digamos que está reducido a un grupo de personas importante, ciertamente importante del país, pero no es el único. Para empezar, que hay exactas en todas partes del país, y además todo esto se estaba reproduciendo en todo el territorio argentino. Entonces, esto es masivo, es federal y nos involucra a todos, es inclusivo, y al mismo tiempo la oportunidad de decir, como se lo dije en ese momento, hay que pensar el país. El país tiene muchas urgencias porque se está incendiando en muchísimos lugares, pero también tiene que haber grupos de personas que cuando el incendio se empiece a calmar, tenemos que saber hacia dónde vamos a ir. El país no puede ser que nos vaya saliendo lo que vaya saliendo, y tenemos la oportunidad de pensarlo, de planificarlo y de corregirlo también, porque uno puede hacer políticas públicas, que esto es muy importante, en todas las áreas, la ciencia, como podríamos decir, la salud, qué vamos a hacer con la tercera edad, con los niños, con la educación, bueno, hay mil temas. Yo no soy político para enunciarlos a todos, pero poder aprovechar este grupo de gente vibrante, bullente y etcétera, que está expectante para ser convocada, así como en algún momento se dio en la discusión sobre la ley de medios. Esto es lo que hay que hacer en cada una de las áreas de la Argentina, una reproducción, una réplica de lo que fue la convocatoria a todos los sectores. ¿Qué país queremos ser? ¿Qué priorizamos? Hacer políticas, establecer una lista de prioridades y decir, como dinero infinito no hay, tenemos que decidir qué es lo que vamos a empezar a pagar primero. Si nos importa más la deuda externa o nos importa la deuda interna. Una cosa tan clara y sencilla como esa. Sí, estaba pensando en contarte algo que seguramente vos leíste directamente, porque esto tiene como 2 o 3 días ya. Ocurrió antes de que te vinieras, la opinión del Washington Post, que serán diarios que están corridos a un lugar ideológico que uno puede tener claro, pero que al mismo tiempo intentan lo que toda la vida soñamos del periodismo, claro. Hacen periodismo, claro. Pueden equivocarse, cometer errores, algunos groseros como el de la guerra de Irak, pero en líneas generales se manejan con códigos éticos, manuales de periodismo que son respetados a ultranza, y de ahí viene el prestigio de Washington Post o del New York Times. Y lo que uno ha leído estos días, hace 2 o 3 días, Adrián, tenemos un par de minutos para que lo comentes antes de las noticias, es la opinión del Washington Post sobre lo que ocurre con la Argentina, con el fracaso brutal del actual modelo de gobierno. Claro. Bueno, me parece muy valioso porque yo paso la mayor parte del año en Estados Unidos, por lo cual me es más fácil detectar, digamos, al estar viviendo el día a día, me es más fácil detectar
a quién tengo que escuchar, a quién tengo que leer y a quién le tengo que creer. Los dos diarios que vos mencionás, el Washington Post y el New York Times, han sido en este caso y durante estos últimos años, sobre todo la época de Trump, han sido muy importantes. Y esencialmente por eso que vos decís, porque uno aspira no a coincidir con todas las opiniones, porque es imposible, porque yo no coincido conmigo todo el tiempo y vivo dudando. Pero efectivamente la opinión y la trayectoria y la limpidez en la exhibición de los hechos del Washington Post y del New York Times es en realidad en este momento algo así como para mirar otra vez y tener la esperanza de volver a reproducir lo que en algún momento fue el periodismo de oro. Pero yo no tengo la menor duda que el Washington Post como el New York Times saben perfectamente, y también los bancos, porque esto de que están preocupados si llega a ganar la fórmula de Alberto y Cristina Fernández, digamos que están preocupados qué es lo que va a pasar, ellos se van a sentar para discutir, y el Fondo Monetario Internacional en algún momento lo vivió cuando estaba Néstor Kirchner como presidente, van a tener que sentarse y negociar porque las condiciones de entrega que hizo la Argentina no son practicables, porque tendríamos que hacer desaparecer al país. O sea, no es practicable, cualquiera, por una cuestión de instinto de supervivencia, va a pelear en aras de poder, para poder pagar tenés que vivir. Esto es tan sencillo como eso. Y si las políticas van a ser implementadas de la manera que están escritas, nos vamos a morir todos primero, antes de poder pagar. Adri, querido, como siempre, muchísimas gracias por esto. Seguramente volvemos a conversar por las repercusiones que tendrá lo de ayer. Un fuerte abrazo. Igualmente para vos, y un abrazo muy fuerte para Gustavo, y bueno, y para toda la gente del equipo, y para Adrián. Chao, Víctor Hugo, hasta luego. El doctor Adrián Paenza.